Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo nuevo de Oír para Creer, el programa de entrevistas de Radio JGM, donde conocemos a diferentes protagonistas de procesos comunicativos, culturales e informativos de diferentes partes del globo. Hoy día tengo el honor de presentarles a una invitada internacional con la que vamos a conversar acerca de la producción de podcast, de la creación radial, del diseño sonoro y de por qué algunos países de América Latina están siendo tan ricos en cuanto a producción de podcast, de este formato que reinventa la radio, que resignifica el lenguaje sonoro y que hoy día nos tiene a todos escuchando y produciendo historias. Me acompaña hoy día Margarita Restrepo. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Kiki, un gusto estar acá contigo. Qué bueno tenerte aquí en Radio JGM, bienvenida. Muchas gracias. Margarita es productora de podcast independiente, es colombiana, como ya pueden haber escuchado en su acento, y tiene a su haber un par de series muy interesantes que han sido galardonadas también con el Premio Nacional de Periodismo en Colombia. La última fue el año 2024, Correcto. eh, y la tenemos en Chile y queríamos aprovechar su estadía por acá para conversar con ella, acercarnos al mundo, a la escena del podcast colombiano, entender cómo Colombia tiene esta capacidad de producir tantas historias. Así que, nada, ¿cómo estás, Margarita? ¿Cómo No, estás, Chile? súper bien, espectacular todo. ¿Primera vez en Súper. Santiago? No, Segunda vez, segunda vez. segunda vez. Muy bien, muy bien. ¿Ya conocías? Sí, estaba mochileando y pasé por acá un par de días. Siempre tuve esa Cuéntanos, tú te curiosidad. dedicas en Colombia a producir podcasts. ¿Qué es producir podcast hoy día en Colombia? Uy, bueno, es un poquito complejo porque, bueno, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Buenos Aires, ¿no? Entonces ha sido como más a distancia. Pero nada, pues es relativamente complicado como en cualquier país de América Latina. Hay muchísimas cosas por contar que todavía nos falta. Entonces es un poco esa lucha entre los recursos que hay, tener un trabajo digno Sí, y por supuesto. todo, y también narrar las cosas que se quieren narrar, ¿no? ¿Qué cosas quieren narrar? ¿Qué cosas se quieren narrar hoy día? ¿Cómo eliges los temas que estás pensando para narrar? Porque para comentar, contextualizar con la audiencia, estamos hablando de podcasts narrativos, estamos hablando de podcasts que rescatan historias, que son capaces de producir narrativas especiales para así transmitir, contar, narrar, sumergir a audiencias en relatos sonoros complejos. ¿Qué historias eliges? ¿Cómo sabes qué historias son las que pueden pegar en un podcast? Bueno, qué bueno que tocaste este tema. Porque yo trabajé 2 años y medio en una productora bastante reconocida en Colombia que se llama La No Ficción. Y fue súper interesante porque éramos un par de mujeres con los jefes editores y nos fuimos dando cuenta poco a poco en el trabajo de que lo que queríamos narrar eran historias de mujeres en primera persona, como que uno se va dando cuenta un poco como periodista de que es una mirada que hace falta en el mundo, en las noticias. Y cuando el podcast empezó a emerger como nuevo formato fue súper interesante porque fue decir, bueno, ¿qué podemos hacer distinto ahora? ¿No? ¿Qué se puede reinventar? ¿Cómo no lo queremos inventar desde acá? Entonces, para mí, la mayoría de las veces, primero salió espontáneamente, pero eventualmente fue un ejercicio más consciente de que me interesa narrar cómo ven las mujeres el mundo, ¿no? Y que las mujeres narren el mundo en primera persona, que como vemos el podcast es un gran formato para hacerlo. ¿Cómo ven las mujeres del mundo eh, para contar también y visibilizar estas historias de mujeres, las voces de mujeres, tú señalabas efectivamente? eh, a nosotros desde Chile nos pasa que, y desde la radio JGM, que estamos también producimos podcasts, que estamos en un espacio formativo de comunicadores, de comunicadoras, periodistas, que recibimos también la novedad del formato del podcast, las redefiniciones que tiene el toma del sonido, los múltiples formatos que aparecen, documentales, ficcionados, no ficcionados, etcétera. Vemos que Colombia es un país que tiene algo con las narrativas, algo le pasa a Colombia, no me atrevo a decir en literatura, hay gente más experta para hablar de ese tipo de cosas, pero en lo sonoro, en lo radial, Colombia tiene una tradición sonora. No Tal sé si cual. será por radios públicas, por la idiosincrasia de las radios comerciales, que tal vez son distintas a las de acá, pero a mí me pasa que veo una avalancha de podcasts que nos llega desde Colombia, con múltiples narrativas. ¿Cómo tú elegiste,
en el contexto de podcast de Colombia, de la producción sonora, de otras productoras tal vez que habían, o de radios que estaban acercándose al mundo del podcast, darle un valor agregado a las voces de mujeres? ¿Por qué elegiste dentro de ese contexto voces de mujeres? Claro, uf, extensa pregunta. Bueno, mira que es súper interesante porque yo creo que cuando uno hace periodismo, cuando cuenta cualquier cosa, creo que esto también le puede pasar a un diseñador o uno siempre está dejando como partes de una misma en todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo no creo, por ejemplo, que el periodismo absolutamente puro de opiniones existe, ¿no? Este es famoso periodismo neutral. Y creo que empezó muy desde un ejercicio muy inconsciente, ¿no? De contar cosas que estaban en el entorno. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros podcasts que hicimos con Spotify se llamaba Historias de Inbox, ¿no? Y eran historias de Internet. Y resulta que cuando yo empecé como productora a buscar historias interesantes de interacciones en Internet, me encuentro con, no sé, era la época de después del 2018 con Me Too, entonces había un montón de historias de mujeres que habían aprovechado las redes sociales para narrar cosas que nunca habían podido narrar. Otra un poquito más picante, si se quiere decir, una mujer de Medellín que fue estafada por un hombre africano, ¿no? Le robaron como $2.000 en nombre del amor, ¿no? Y esas cosas me parecían súper interesantes y a mi jefe también le gustaban mucho porque en esa época él quería como integrar más esta visión de género en su medio. Entonces fue un match muy chévere en ese momento y por eso creo que empezó a suceder. ¿Y cómo separas tú, o tal vez no lo separas de que el periodismo a través del podcast hace una elección, ya sea sobre la agenda mediática hegemónica, Ujú, política, fútbol, lo que nos da el periodismo constantemente? ¿Qué pasa en Colombia que el podcast colombiano hace una apuesta por estas otras voces? claro. Yo vuelvo un poco a lo de ahorita y es algo muy bonito del podcast es que es como un formato que nos permite empezar relativamente desde cero, ¿no? Es algo que lleva pocos años como haciéndose de forma masiva y tal. Entonces, es muy importante precisamente, o la manera en la que yo lo veo, precisamente las personas que nos interesamos por estos nuevos formatos tendemos a ser como personas que nos interesamos por cosas que no están en el eje de todo, ¿no? Sino mirar el mundo un poquito más allá, y dentro de eso, no sé, hubo una coincidencia de gente que igual lo vio como una plataforma para hacer periodismo serio, para hacer periodismo reposado, que es algo que hace falta tanto en los medios hegemónicos. Y bueno, creo que va un poco por ahí. Y creo que hay algo muy simbólico en este acto de ir a poner el micrófono para que sea la voz de esa persona directamente, esa persona que está marginada por X o Y motivo. Entonces creo que va por ese lado. Estamos conversando en Oír para Creer con Margarita Restrepo, productora colombiana de podcast independiente, que nos está contando efectivamente cómo es desde el periodismo reposado, desde un periodismo un poco más reflexivo, acercarse a estas narrativas que no están presentes siempre en los medios hegemónicos y que aparecen de repente mirando con ese ejercicio más calmado lo que pasa en la sociedad, qué actores, qué protagonistas, y Margarita nos contaba su, su opción por mirar las voces y las historias que pasaban por mujeres en Colombia. Margarita, ¿qué significa para ti el proceso de producción de podcast? ¿Cómo abordas un proceso de producción? ¿Qué es lo que haces primero? ¿Qué dejas para después? ¿Qué es para ti primordial para decir, sí, por aquí me voy a ir a guionizar, por aquí me voy a ir a crear la historia? Claro. Bueno, yo doy talleres de podcast y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es como que lo primero es levantar esa chispa de curiosidad por el mundo, ¿no? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es una lectura ardua de su entorno, ver qué cosas están pasando. Yo les decía como hablar con el taxista, hablar con el man del metro, con todo el mundo, con el ex, con la tía. Y, y ahí creo que el ejercicio editorial en el fondo yo les explicaba como que es un ejercicio de empatía, porque vos te tenés que poner en el lugar del otro y preguntarte si ese otro estaría dispuesto a escucharte, ¿no? Y qué preguntas tendría sobre ese tema que vos querés tratar. Entonces yo creo que va por ahí, un poco como, bueno, está bien, primero va el interés y esa mirada en primera persona del mundo, tener la lectura, estar dispuesto a escuchar y una vez uno encuentra algo que le interesa, claro, ponerse en los zapatos del público que uno quisiera que lo escuchara. Pensar como audiencia.
pensar siempre Claro, como audiencia para diseñar una historia. me parece importante, sí. Y cuando estás frente a la historia, cuando tú ya reconociste un relato, la Ujú, historia de ujú. alguien, un ex, algún deportista, político, una mujer, eh, ¿cómo es el proceso de traducción de la historia al guión Al guión, uf. y después el otro proceso de traducción del guión al sonido? En tu experiencia, ¿cuáles han sido los aprendizajes que te deja ese proceso? Bueno, tremenda pregunta. A mí me parece súper importante. Bueno, yo igual voy a ser periodista toda la vida. Primero es buscar en archivo y empezar a revisar, bueno, qué elementos sonoros tiene esto, ¿no? Hace poco escuchaba un podcast que me encantó, que se llamaba The Good Whale, y yo decía, bueno, un podcast sobre ballenas, y hay una parte en la que te ponen los sonidos de las ballenas conversando y ríen, o sea, una cosa absurda. Y entonces es un poco claro, estas historias que en principio vos decís, acá no hay nada de sonido, en DMG nos pasó un par de veces, y buscar cómo las sonorizamos, ¿no? A mí una vez haciendo DMG, tuve que viajar a Panamá, hablé con el fiscal que le había allanado los bienes en Panamá, su Ferrari, su Lamborghini, que fue famosísimo. Y este hombre, en plena entrevista, me dice como que, mira, yo te puedo mostrar unas fotos de lo que, sí, pero off record, no sé qué. Entonces, claro, yo veo las fotos de DMG haciendo las cosas más absurdas del mundo que a mí me enloquecen y no me dejan dormir. Y digo, le digo a mi editor, bueno, ¿cómo vamos a sonorizar esto? Y él me decía, no, entonces empecé a describir cómo suenan esas fotos, ¿no? Cómo son en primera persona desde tu punto de vista, qué estaban haciendo. Entonces, creo que en principio es, claro, cómo le busco el lado sonoro a esta historia y a partir de ahí empezar a meternos por ahí, ¿no? ¿Cuáles van a ser los personajes? Esos personajes son carismáticos, se desenvolverían bien frente al micrófono. Sí, es todo un proceso, digamos. Tú ya acabas de señalar efectivamente una de las series donde tú trabajaste Ujú, eh, como productora, como diseñadora, que es DMG. claro. Cuéntanos un poco qué es DMG, sin contarnos la historia, por supuesto, y dónde podríamos encontrar esta producción, que es la que justamente te ayuda a ser galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Colombiano el 2024. Es un premio Claro, reciente. claro, claro, lo recibimos. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias. Cuéntanos de Noviembre. DMG, ¿qué es lo que es esta serie? Bueno, DMG, resulta que en Colombia, a principios de los 2000, hubo un auge enorme de pirámides financieras, ¿no? De esquemas de Ponzi, donde la gente siempre sale estafada y tal. Y como es natural, estas pirámides se empiezan a caer una a una con el tiempo, ¿no? Es como su curso natural. Hubo una pirámide financiera que nunca cayó por sí misma y la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿No? Los medios empiezan a investigar y se enteran de que esta pirámide empieza al extremo sur de Colombia, en un pueblo olvidado por el Estado toda la vida, muy, muy tocado por el conflicto armado. Y se enteran de que la fundó un personaje que se llama David Murcia Guzmán, que es un personaje que yo te decía ahorita fuera de micrófono, parece salido de la ficción. Entonces nosotros empezamos a hacer una investigación de, bueno, esto sucedió en el 2006, pero los medios lo narraron de una manera en esa época, los medios hegemónicos, y nosotros dijimos, a esto le falta algo, como que aquí no nos contaron todo, aquí faltan puntos de vista. Entonces un poco lo que nosotros hacemos es volver a la noticia, volver a ese pueblo, ir a Panamá, donde el hombre vivió la cima de su gloria, y ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces ahí vuelve un poco lo que te decía de que es una investigación mucho más reposada que el audio nos permite. Mucha gente que salió en micrófono que jamás hubiese permitido que su voz saliera, por ejemplo, en un documental. Entonces, bueno, fue una investigación de un año y medio, loquísima, pero bueno, Solo la investigación espectacular. fue un año y medio. Investigación y creación de guiones, una locura. Sí, sí. Y esto ustedes lo hicieron eh, con financiamiento, lo hicieron por el gusto de hacerlo, lo Sí, hicieron, sí. tuvieron que venderle la historia a alguien, Claro, una claro, plataforma. excelente pregunta. Justamente, bueno, para las personas que no están tan familiarizadas, eh, muchas productoras lo que hacen, como la no ficción, es ir a la fuente de financiamiento, que a veces puede ser una plataforma como Spotify, puede ser una ONG y así, y le hacen un pitch. Nosotros le hicimos un pitch, le dijimos a Spotify, vean, esta historia está por contar, hay que contarla de otra manera. Y bueno, pedimos el presupuesto, fuimos dos productores, hicimos viajes internacionales, em,
y ya, Spotify financió todo eso en una época dorada, que era cuando Spotify estaba Exacto. financiando Sí, sí, podcasts, sí, sí, que como sabemos ya se retiró. sí. O sea, tú eliges la historia, Correcto, se la vendes, en este caso, a una plataforma, le correcto, ofreces la historia a la plataforma, y exactamente. como productora te haces cargo de la investigación, Ujú, la búsqueda de archivo sonoro, claro, las grabaciones, tal cual, las entrevistas tal cual, y guionizar. tal cual. En el fondo es un gran trabajo de creación narrativo, Es enorme, es enorme, es enorme. y que siempre se hace bajo la lógica de buscar, como tú decías, el cómo cuento esto con sonidos, cómo lo Claro, cuento cómo suena la historia. Tú me decías recién, me quedé pegado con cómo suena la foto. claro, claro, Accedes a exactamente, imágenes y exactamente. tienes que transformar esas imágenes, transferirlas a narrativa sonora. Claro, total. Y ahí hay un tema muy importante del testimonio, ¿no? Entonces, yo periodísticamente necesito que salga esta persona, pero esta persona sí estará dispuesta a contármelo con gracia. ¿Me explico? O Sí, sea, sí. eh, sí, Uno tampoco puede adivinar cuando una fuente tiene la capacidad de contar algo bien o cuando la fuente es monosílaba. total, Sí, total. A sí, veces sí. es uno va a la guerra y Sí, sale bien sí, o sale sí, mal. sí. También las maneras, algo muy lindo y muy íntimo del podcast es la voz, ¿no? Entonces, ¿cómo suena la voz de una persona que perdió todo hace 15 años, ¿no? Y cómo está ahora y cómo recuerda eso, ¿no? Y ¿Cómo se aproximan a la historia de Murcia Guzmán, David Murcia cómo se Guzmán, aproximan a la historia de David Murcia Guzmán, DMG? Porque es una historia que pasa casi 20 años claro, claro, antes de la producción del podcast. ¿Cómo tal hacen cual, la reconstrucción contextual? ¿Cómo lo recibe la sociedad colombiana después de una historia, cuando le traes una historia así? claro. Pues mira, este tema para mí como periodista fue súper retador porque fue la primera vez que yo me enfrenté a un tema del que de verdad nadie quería decir nada. Nadie quería hablar de eso. Pues porque, bueno, vos buscabas a las víctimas, a las personas que invirtieron. Nadie quería admitir que le había pasado eso, porque es como un tema de vergüenza, Sí. como un poco este estigma de, ay, usted tan bobo porque metió la plata allá. Y también resulta otra pata de la historia que me pareció espectacular. Resulta que este hombre siempre quiso ser actor. Entonces, cuando él tuvo Así plata, escuché, así escuché. claro, Sí, sí. De un extra de una agencia de extras con eso, sí, claro, o sí. sea, la manera más triste de ser, bueno, no sé. Y, y entonces él cuando tiene plata y tiene poder, llega y funda un canal de televisión y llama a sus anteriores jefes, los jefes de él cuando era extra, y les dice, yo quiero fundar un programa. Entonces es súper interesante porque también hay un montón de modelos y gente de la farándula eh, que tampoco quiere ser relacionada con él, porque el hombre es judicializado después y ya es un tema de vergüenza. Entonces, bueno, lo que hicimos primero estratégicamente fue como que decir, nos partimos por temas, mi compañero hace estos temas, yo hago los otros. Y empezamos por un tema que parecía muy light, que era justamente este tema del brillo de la fama y de esta ambición de fama de este hombre. Y yo empiezo pues a contactar modelos, literal, contactar modelos, contactar cantantes, gente que tuvo que ver con él. Di con unos personajes pues que ni hablemos nada. No, una locura, una locura. Y muy difícil que la gente quisiera hablar, muy difícil. Eso, Y luego que tu impresionante. etapa de investigación transcurre con estas dificultades, que en el fondo de enfrentarse a la fuente, enfrentarse a la opacidad del tema muchas veces, o Claro, de la historia que nadie quiere reflejarla, claro. eh, ¿cuándo sabes que ya tienes todo lo que necesitas para pasar a la producción sonora? Bueno, ¿Te ahí haces una escaleta de producción? Dices, ya, hice un checklist, tengo todas mis fuentes de entrevista, o llega un momento en que uno dice, ya, ahora sí. ahora sí. Ay, no, excelente pregunta. Mira, nosotros empezamos con una serie de temas. Entonces fue, queremos cubrir esto, y tal cual como tú dices, íbamos haciendo checklist. El tema, lo difícil con estos temas que son tan amplios es que vos sentís que nunca terminás, ¿no? Nunca vas a sentir que terminaste, pero hay un señor Spotify diciendo ya se acabó la plata y esto tiene que estar listo tal día. Porque Entonces, con Spotify, perdón, te comprometen con una fecha de lanzamiento, a toda una estrategia de claro. distribución, exacto. Exactamente. Afortunadamente, hay un tercero ahí diciendo, esto se tiene que acabar algún día, porque si no, no, acá estaríamos buscando DMG.
Em, entonces, claro, hay un momento en el que vos no es que termines la reportería, sino que elegís abandonar la reportería. Ya uno entregó todo lo que pudo y siempre está ese antojo de la última fuente que dijo sí a última hora y no sé qué. Las últimas semanas corriendo buscando a David Murcia Guzmán porque uno es el, ay, ¿qué hubiera sido si lo hubiera entrevistado? Claro, Pero sí, es un ejercicio psicológico casi que de sí, terapia soltar, sí, sí, sí. ¿no? Elegir soltar el proceso de reporteo. Estamos conversando con Margarita Restrepo, ella es productora radial de podcast independiente, y nos está contando aquí en Radio JGM, en el Oír para Creer, eh, sobre el proceso creativo del podcast, sobre la elección de historias, sobre cómo ha sido en su experiencia hacer podcast en Colombia y producir series narrativas que han también sido galardonadas, por supuesto, y ganando premios importantes en Colombia. Cuéntanos de la otra serie también que produjiste que nos decías, eh, Libres en la clandestinidad. Libres en la clandestinidad. Bueno, libres, ahí volvemos un poquito como a este tema de las entrañas y las mujeres, eh, porque, bueno, libres en la clandestinidad, lo que pasa es que en el 2022 en Colombia despenalizaron el aborto, ¿no? Casi totalmente. Esto fue una noticia enorme, mis compañeras y yo estábamos llorando Por horrible supuesto. de la alegría y dijimos, bueno, lo que uno siempre dice, hagamos algo con esto. Hagamos Ay, un podcast. Dios, no, 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 terrible. Y entonces resulta que en la no ficción tienen una serie que hacen independientemente, sin financiación externa, eh, que se llama Un periódico de ayer. Y un poco la premisa es volver a los hechos históricos y preguntarle a la gente que los vivió qué fue de su vida después, ¿no? ¿Cuál es el peso personal que eso tuvo? Entonces, por ejemplo, las hijas de un sindicalista que mataron hace 30 años, ellas cómo viven ahora. Entonces, nosotras le dijimos al jefe, bueno, vamos a hacer algo de aborto. Y él dijo, listo, pero no más los clichés de siempre, o sea, no más la feminista que sale en primera plana, o sea, búsquense una historia alternativa que no sea la de siempre. Tienen 3 semanas. Entonces, bueno, empezamos a buscar y nos dimos cuenta, después de un poquito de reportería, nos dimos cuenta de que en Medellín, que es una ciudad súper conservadora, en los años 80, en plena época de violencia política y en plena época de Pablo Escobar, em, hubo un grupo de mujeres feministas que fundaron una clínica de abortos clandestinos. Y eran abortos hechos con todas las de la ley, por médicos, por ginecobstetras, una cosa súper profesional, pero era clandestina porque obviamente era ilegal. Entonces, nos enteramos de que después de muy poquito tiempo de funcionar, los paramilitares, las Fuerzas Armadas de extrema derecha de Medellín, se enteraron de que estas mujeres estaban haciendo esto. Entonces, es un poco la historia de las amenazas. ¿Años aproximado? 87, año 87. 87. Mm. A Otro varias, Medellín. Otro Medellín. otra Medellín, a varias de ellas les matan a sus esposos mientras están operando esa clínica. Es una cosa súper dolorosa. Y bueno, es muy interesante porque nuestra protagonista es una mujer que se llama Rocío. Y Rocío, yo me acuerdo en la preentrevista que yo dije, es ella. Rocío nos cuenta de una, mi mamá se murió cuando yo tenía 3 años por un aborto espontáneo. Y después entonces ella nos empieza a narrar cómo le toca toda la época de los 70 en las universidades públicas en Colombia, que fue un hervidero de ideas impresionante, que todavía se creía que podíamos tener un mundo distinto. Y bueno, ella nos va contando, ella también tiene una historia de amor, también aborta 2 veces con métodos distintos y es una mujer que de verdad dedica su vida entera a garantizarle ese derecho a otras mujeres, entonces es súper apasionante. Y bueno, no, este es un capitulito de 40 minutos nomás en un periódico de ayer, en una serie larguísima de un periódico de ayer, pero fue muy lindo porque ese podcast que yo realmente siento más mío, se ganó también el Premio Nacional de Periodismo, entonces eso fue como enorme, eso Qué fue muy increíble, lindo. qué Sí, sí, increíble. sí. Y cuando nos han contado qué es lo que te pasa cuando eliges la historia, cómo descubres la fuente, efectivamente, la narración, este es el relato que va a ir, ¿cómo diseñas después la producción? Porque después tienes que llevarlo a 5 capítulos de 25, 6 capítulos de Claro. 15, 8 capítulos de 30 minutos. ¿Cómo estás tú hoy día pensando la relación escucha-audiencia
¿Le estamos acertando con los diseños sonoros hoy día en el Claro. podcast? ¿O todavía estamos creyendo que los 30 minutos son un límite y la gente ya no llega a los 30? ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a los tiempos y duraciones? Bueno, digamos que dentro de la productora creo que era un ejercicio muy sano porque había terceros que estaban poniéndote límites, ¿no? Yo tengo un profesor de podcast, Mariano Payela, que dice como que vos la creatividad la tenés que dirigir, porque es que si no te enloqueces andando por todos lados. Entonces eso era bueno, claro, porque nos poníamos límites, entonces si es para una serie de episodios independientes como Radio Ambulante, pues solamente puedes hacer algo de 25 minutos y se acabó, ¿no? Em, pero ya que lo estoy haciendo de manera más independiente, que estoy, claro, narrando mi propia historia y una historia familiar súper dolorosa, em, también he venido pensando que está muy bien hacer ensayo y error un poco, y está muy bien como que no, claro, ahora que estamos creando algo relativamente desde cero, qué lindo pensarnos formatos distintos y explorar otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de, bueno, los 30 minutos o no, yo creo que de verdad cada creador o creadora debería, no sé, hacer el ensayo y buscar qué le funciona más y qué le funciona más a su audiencia, porque estamos en la época de los nichos con las redes sociales. Entonces sí, creo que ahí vale la pena un poquito experimentar Jugar con claro, probar en el fondo diferentes diseños tal cual, de, tal cual. de- de capítulos. Eh, ¿Dónde podemos encontrar las dos series que nos han nombrado, tanto DMG como el Libres de la Libres de la clandestinidad. Clandestinidad? ¿Dónde las podemos encontrar para que si alguien se interese en conocer esta forma de crear? Bueno, la verdad, creo que lo más fácil es buscar en Instagram una señora que se llama margarita.audio y ahí está todo, ahí está todo. Ahí está DMG, ahí está Libres en la clandestinidad, hay otros podcasts que he La señora es la producido. clave. Sí, La la señora es señora es la la clave. clave, La tal señora es cual, la tal clave. cual. Margarita Restrepo, productora radial, independiente, paisa. Sí, Se puede decir paisa de paisa. toda No hay un sí, sí, gentilicio de sí. Medellín. Bueno, en teoría medellinenses, pero Medellinense. Bueno, paisa da más orgullo. bueno, con orgullo, uno con orgullo paisa, por supuesto. Claro. Una colega también que está pensando desde las comunicaciones, el mundo del podcast, que está creando, que ha ganado premios, que está también dando talleres. ¿Cuáles son los desafíos que tienes para este año? ¿Qué tienes pensado este año? ¿Qué historia? ¿Qué es lo que te puede atrapar durante el 2025? Bueno, hay una historia familiar que de hecho, pues, nos ganamos un premio hace poco en el Estéreo Festival para presentarla, presentamos la idea, y es una historia familiar muy, muy dolorosa, muy de sanación, muy de las entrañas. Entonces, un poco lo que quisiera este año sería un poco tener la fuerza y los recursos para narrarla, ese sería el deseo. Y dentro de todo, tener una vida tranquila y chévere, no sufrir tanto por hacer podcast, sino hacerlo con amor y alegría. Encontrar la historia, buscar el pitch y buscar el financista. Correcto, Exactamente, tal cual, exactamente. tal cual. Margarita, ¿qué consejo le darías a las futuras generaciones de comunicadores y comunicadoras que están pensando en el podcast como un campo de ejercicio del periodismo? Bueno, un consejo sincero. Sincero, por supuesto, sincero. Bueno, No entren, no entren. no lo hagan, es una trampa. Bueno, lo primero, creo que vale la pena decir que está muy bien amar lo que se hace, pero no entregarle toda la vida a lo que se hace, porque es muy fácil terminar sin nada, ¿no? Entonces está bien esa romantización de la producción, de la creación y igual cuidar de uno mismo primero, porque sin uno mismo no hay creación, ¿no? Entonces, eso primero. Y segundo, intentar salirse de los formatos que ya hay, ¿no? Siempre hay como una ruta ya preestablecida, un guión que hay que seguir, claro, lo que tú decías, los 30 minutos y no sé qué. Pero lo lindo es pensarse otras voces y otras maneras de hacer las cosas y quién sabe, de pronto así uno puede aportar más cosas a la vida y al mundo, ¿no? Entonces yo lo veo así. Excelente. Cambiar los formatos, atreverse a experimentar, pero lo primero, muy interesante y profundo lo que decía Margarita, cuidarse. Sí, No tal entregarse cual, por completo a los procesos. total, Sí, es verdad, de la producción. es verdad. Hemos conversado en Vista Panorámica. Voy. Hemos conversado en Oír para Creer con Margarita Restrepo, productora radial, productora de podcast independiente, que nos ha contado
aquí en Radio JGM del proceso creativo, del proceso de producción, de cómo elige las historias, y también nos invita a escuchar las dos series DMG y por supuesto también Libres de la clandestinidad. Libres en la clandestinidad, ambas ganadoras del Premio Nacional de Periodismo en Colombia. Invitamos a conocer su trabajo, a conocer más del podcast colombiano y seguir navegando por estas aguas del sonido. Margarita, muchas gracias por el Bueno, tiempo. no, Kike, a ti, espectacular todo. Mil gracias. Les damos, despedimos a Margarita, por supuesto, y los invitamos a seguir escuchando la programación de Radio JGM y nos encontramos en otro Oír para Creer, el podcast de entrevistas de Radio Juan Gómez Millas.